¿Cómo están? Bienvenidos a esta séptima clase del seminario. El séptimo video. La clase es bastante corta, así que generalmente tendríamos 4 horas para hacer esto, pero lo estamos dividiendo en distintos segmentos. Hasta el momento vamos desarrollando el libro de David Garland. El autor nos trae la caracterización de la sociedad welfarista norteamericana y de Gran Bretaña. ¿Cuáles son los indicadores, cuáles son los cambios que se produjeron a raíz de la introducción de lo que él denomina como las sociedades tardomodernas o la modernidad a partir de la década de 1970 en adelante? Además de eso, ¿cuál ha sido la reacción de los funcionarios del Estado, dependiendo de si se trata de funcionarios de la planta política o del ala política y funcionarios de carrera dentro de la justicia penal? Este ha sido el contenido desarrollado por lo menos hasta acá, hasta esta parte. Inmediatamente vamos a continuar desarrollando qué ha implicado las altas tasas de delito para las sociedades del Common Law, Estados Unidos y Gran Bretaña. Bien, vamos enseguida con el desarrollo. Nos referimos al capítulo sexto de la obra, El complejo del delito, la cultura de las sociedades con altas tasas de delito. La política y las políticas públicas siempre implican opiniones, la toma de decisiones y la posibilidad de actuar de otra manera. Mi planteamiento es que las políticas públicas que aquí se discuten tienen ciertas condiciones de posibilidad y que la presencia de estas condiciones de fondo incrementa sustancialmente la probabilidad de que aquellas se pongan en funcionamiento. Bajo ciertas circunstancias o con respecto a ciertos tipos de delitos o delincuentes, responden al dilema negándolo, reactivando el viejo mito del Estado soberano. Se genera así el surgimiento de modalidades expresivas e intensivas de actividad policial y penal que pretenden expresar el sentimiento público y toda fuerza de la autoridad estatal. La segregación punitiva implica un conjunto de políticas públicas altamente politizado y visible que no podría operar sin un amplio compromiso público. Las asociaciones preventivas, como la mayoría de las adaptaciones administrativas, no son políticas públicas de alto perfil ni requieren en gran medida el apoyo electoral popular, pero sí implican la creación de nuevas formas de pensar y actuar y de nuevos hábitos y rutinas por parte de las organizaciones y actores privados. La estrategia de la segregación punitiva. Las condenas más severas y el aumento del encarcelamiento, las leyes que establecen las denominadas condenas obligatorias mínimas y 3 strike y está fuera, las restricciones a la libertad condicional y la verdad en la condena, las leyes que autorizan prisiones sin comodidades y cárceles austeras, la introducción de la retribución en los tribunales juveniles y el encarcelamiento de niños, el restablecimiento de la cadena de forzados y el castigo corporal, los boot camps y las prisiones de alta seguridad extrema, la multiplicación de los delitos a los que puede aplicar la pena de muerte y de las ejecuciones efectivas de penas capitales, las leyes de notificación a la comunidad y los registros de pedófilos, las políticas de tolerancia cero y orden sobre las conductas antisociales. Están avalados por una audiencia pública para la cual este proceso de condena y castigo sirve como una descarga expresiva de tensión y un gratificante momento de unidad frente al delito y la inseguridad. Es el gesto típico de la justicia expresiva, familiar a las páginas de la historia. Las modalidades preferidas de expresión punitiva son también, lo que resulta muy significativo, modalidades de segregación y estigmatización penal. El nuevo ideal penal es que se proteja al público y que se expresen sus sentimientos. Al introducir nuevas medidas de segregación punitiva, los funcionarios electos invocan permanentemente los sentimientos de la víctima para conseguir apoyo y legitimidad. La necesidad de reducir el sufrimiento actual o futuro de las víctimas funciona hoy en día como una justificación de cualquier tipo de medida de represión penal e imperativo político de mostrarse sensible ante los sentimientos de la víctima. Sirve ahora para reforzar los sentimientos retributivos que influyen cada vez más en la legislación penal. Los nombres dados a las leyes y medidas penales, la ley Megan, la ley Jena,
la ley Stephanie, y más recientemente la campaña de prensa británica por la ley Sara. Intentan honrar de este modo, aunque indudablemente exista en esto una forma de explotación, ya que el nombre del individuo se utiliza para neutralizar las objeciones a medidas que por lo general no son más que leyes que expresan el deseo de venganza, que se aprueban para ser exhibidas públicamente y obtener ventajas políticas. La víctima del delito es ahora, en cierto sentido, un personaje representativo, cuya experiencia se supone común y colectiva en lugar de individual y atípica. El sufrimiento de la víctima, frecuentemente una mujer, se representa con el lenguaje inmediato y personalizado de los medios masivos de comunicación y se dirige directamente a los miedos y la ira de los espectadores, produciendo efectos de identificación y esfuerzos que luego son usados políticamente y comercialmente. La indignación y la ira son los antídotos de la cultura contra el miedo y la ansiedad, y la expresión manifiesta de que de estas emociones es parte del consuelo y la terapia que ofrece. En segundo lugar, el problema de la explicación histórica. Los profesionales de welfaristas consiguieron caracterizar las cuestiones del control del delito como problemas esencialmente técnicos, que debían ser gobernados a través del conocimiento experto y la investigación empírica. También consiguieron caracterizar los intereses expresivos y retributivos como irracionales e inapropiados, emociones indignas que debían ser reprimidas, habido que los sentimientos explícitamente punitivos llegaran a estar más o menos ausentes del discurso oficial sobre el delito y su control. No hay duda de que la prensa amarilla y la ficción televisiva son fuentes importantes que definen el saber popular sobre el delito, y que esto termina generando en gran medida desinformación y mitologización. También es cierto que las actitudes públicas con respecto al delito y el castigo están condicionadas por la información y pueden a veces ser modificadas a través de la educación. Pero es un error inferir de esto que el público votante es fácilmente dirigido e infinitamente maleable, que el respaldo masivo a las políticas de ley y orden puede ser generado de la nada, o que los periódicos y la televisión pueden crear y alimentar una audiencia masiva para historias del delito sin que exista previamente ciertas condiciones sociales y psicológicas. Si una gran parte de la población está ahora emocionalmente involucrada en torno a cuestiones referidas al control del delito y respalda una legislación más severa votando y destinando sus impuestos a favor de estas leyes, es entonces este fenómeno el que debe ser explicado. En tercer lugar, una nueva experiencia del delito. La experiencia del delito históricamente situada a la que me refiero es constituida y vivida por individuos ubicados socialmente que habitan el complejo de prácticas, conocimientos, normas y subjetividades que componen una cultura. Es una experiencia cultural colectiva que entreteje sus hilos de significado en cada encuentro particular y que a su vez es afectada y revisada por los miles de encuentros semejantes que ocurren a diario. Hablar de una experiencia del delito en este sentido es hablar del significado que adquiere el delito en una cultura en particular en un momento dado. Es hablar de un tejido compacto que entrelaza mentalidades y sensibilidades colectivas y una serie de términos que representan públicamente, es decir, una red cultural que está incorporada a formas específicas de vida y que por esta razón se resiste a la alteración deliberada y tarda en cambiar. Los grupos sociales y los individuos se sitúan de manera diferente en el delito, no son igualmente vulnerables ante la victimización, tienen más o menos temor frente a sus riesgos, están orientados por una diversidad de valores, creencias y enseñanzas en sus actitudes frente a causas y remedios. En cuarto lugar, las clases medias profesionales y el welfarismo penal. Las élites liberales, las clases medias educadas y los profesionales del sector público, a veces llamados colectivamente por los sociólogos como las nuevas clases, eran los grupos que más apoyaron los objetivos correccionalistas y welfaristas de la política penal de posguerra, y los que insistieron en el enfoque experto, técnico y profesionalizado sobre la administración de justicia penal. La experiencia del delito de esta clase, que fue altamente influyente en el diseño
de las políticas penales fue configurada por lo tanto por su distancia social con respecto al problema, sus bajos niveles de victimización y las ideologías del estado de bienestar y el conocimiento experto a través de los cuales se les daba sentido a este problema de la gente pobre. Para este grupo, adoptar una actitud correccionalista y no punitivista implicaba al mismo tiempo despreciar las vulgaridades de los poco educados, expresar compasión por las masas pobres y desarrollar sus propios intereses profesionales. En quinto lugar, el declive de la influencia de los expertos sociales. Una posibilidad es que las élites profesionales se hayan vuelto menos capaces de resistir el impacto de la opinión pública, de la opinión popular, perdón, en el terreno del diseño de políticas públicas, ya sea porque la elaboración de estas se ha vuelto más politizada o bien porque estos grupos profesionales han perdido una parte de su estatus y credibilidad. La otra es que las mismas clases medias profesionales se hayan vuelto menos adeptas al welfarismo penal y más partidarias de las respuestas punitivas frente al delito. Es difícil creer que la reconfiguración de la penalidad hubiese ido tan lejos si la élite liberal fuera del sistema hubiera respaldado firmemente la ortodoxia del welfarismo penal. De hecho, no lo hizo. Esto es sin duda cierto, pero esta explicación no puede dar cuenta del perro que no ladró. No menciona a las clases medias profesionales en otros momentos un grupo unido y poderoso, que hicieron muy poco por poner freno al giro hacia las políticas punitivas. Es cierto, por supuesto, que las voces liberales no han permanecido completamente calladas y que aún se las puede oír oponiéndose a los elementos punitivos e inhumanos, pero ahora suenan como voces en el desierto, haciéndose eco de los sentimientos de una era pasada, careciendo de un respaldo real en el ámbito político, y cada vez aparecen como voces aisladas, privadas de todo apoyo sólido, aún dentro de la misma clase social. La mayor importancia del delito. Los que alguna vez fueron para una gran parte de la población de clase media miedos ocasionales y pasajeros asociados a situaciones particulares y circunstancias inusuales, ahora se hacían más habituales. Cada vez más una parte del hábitus de la vida cotidiana, particularmente en las grandes ciudades. La distancia social entre las clases medias y el delito se redujo notablemente, lo que trajo aparejada consecuencias en el punto de vista y la perspectiva. Si las clases medias eran ahora las nuevas víctimas, sus victimarios eran una clase inferior, indigna, alimentada por los errores políticos del sistema de bienestar, los profesionales de los servicios sociales que tenían intereses creados y las élites liberales inalcanzables que no vivían en el mundo real. En séptimo lugar, el cambio social y actitudes de la clase media con respecto al delito y el control del delito. En primer lugar, el delito y la familia de clase media. La sensación de precariedad, de la tensa naturaleza de la existencia, es un importante elemento nuevo en la vida de la gente, aun cuando sus vidas se vuelvan más variadas, dinámicas y excitantes. Resulta poco sorprendente entonces que la necesidad sentida de controlar los riesgos y las incertidumbres, el deseo de mantener a distancia la inseguridad, se vuelven aspectos cada vez más importantes de la psicología y la cultura de la clase media. Resulta también poco sorprendente que cada vez más gente demande saber sobre los riesgos a los que está expuesta por el sistema de justicia penal y que aumente su impaciencia cuando ese sistema no controla a los individuos peligrosos que están a su alcance. El delito se ha convertido en una de las amenazas que las familias de clase media contemporáneas deben tomarse en serio. Otro problema que hay que manejar, otra posibilidad que debe ser anticipada y controlada. La presencia del delito en la vida cotidiana crea una respuesta psicológica y cultural, pero esta respuesta no es única y resulta ambivalente. En segundo lugar, el delito y el déficit de control. La sensación resultante de que existía un déficit de control, de un esfuerzo de aplicación de la ley que estaba debilitándose en el mismo momento en el que los controles de la comunidad también estaban menguando, fue para muchos profundamente preocupante. El hecho de que esto ocurriera en un periodo de convulsión social y política en el cual las instituciones y formas de autoridad tradicionales parecían estar en la mira de muchos, a punto de colapsarse, solo sirvió para exacerbar la necesidad sentida de adoptar una línea más dura con el control del delito y el desorden.
En tercer lugar, el delito y los grandes medios de comunicación. El tercer cambio que quiero destacar es el impacto de los medios masivos de comunicación, en especial de la televisión, en las percepciones populares del delito. El encuentro televisivo, con la rapidez de sus frases pegadizas, su intensidad emocional y su audiencia masiva, ha empujado a los políticos a ser más populistas, más emotivos, más evidente en su tono de sentimiento público. Estas representaciones de los medios masivos de comunicación sin duda le dan forma y un tono emocional a nuestra experiencia del delito, y lo hacen de un modo que está en gran medida dictado por la estructura y los valores de los medios, más que por el fenómeno que representan. La cobertura selectiva de la televisión de las historias de hechos delictivos y sus dramas ficticios referidos al delito tienden a distorsionar la percepción pública del problema. También lo hacen al privilegiar lo que podría llamarse el discurso de la víctima, por encima del discurso del sistema. Esto es, su preferencia retórica por los relatos personales de aquellos decepcionados por el sistema de la justicia penal, en lugar del análisis político de aquellos que lo representan. Este énfasis nos impulsa a responder al delito como un drama humano y emocional, y nos induce a pensar que los delitos son más numerosos, amenazantes y peligrosos de lo que realmente son. En octavo lugar, las adaptaciones culturales. No existe un ajuste automático de las percepciones que responda a los cambios de coordenadas objetivas de un fenómeno como el delito. Los procesos sociales no determinan las respuestas políticas y culturales que generan; sin embargo, plantean problemas específicos que exigen adaptaciones, ajustes o soluciones de algún tipo. Con respecto al objetivo que de explicar el respaldo social a las políticas penales contemporáneas, estas respuestas políticas y culturales a las altas tasas de delito son más importantes que las mismas tasas. Uno de los mayores cambios que sucedieron en los últimos años fue el movimiento de las víctimas. En la década de 1980, el movimiento de las víctimas fue descubierto por los medios de comunicación y los políticos. Se estimuló la inventiva y la energía de la sociedad civil para aportar nuevas líneas de defensa y nuevas medidas de control. ¿Cuáles fueron estas adaptaciones e invenciones? En primer lugar, el sector comercial. La reacción del sector comercial ha sido desarrollar un repertorio de esquemas de seguridad privada. Estos enfoques de carácter empresarial privatizados ponen el acento en las estrategias de prevención y reducción, y desvalorizan la persecución y el castigo. Se concentran en el flujo de la conducta delictiva y apuntan a sus formas más persistentes y costosas, en lugar de buscar que se aplique la ley de un modo seguro y totalizante. Existen en estos ámbitos una dura justicia de vigilancia extrema y exclusión, que se ha vuelto cada vez más parte de la rutina de las nuevas experiencias y que es crecientemente visualizada como una condición necesaria para garantizar la seguridad y el placer de los consumidores y ciudadanos decentes. En segundo lugar, los ciudadanos, hogares y comunidades. Con el transcurso del tiempo surgió un patrón de respuesta y adaptación, en función del cual los individuos comenzaron a tomar más precauciones frente al delito. Pero la tendencia a ser más conscientes de la seguridad llegó a un punto decisivo en el que se transformó en un patrón colectivo, apuntalado por el nuevo sentido común de propietarios e inquilinos, y reforzado por los incentivos y el asesoramiento de las compañías de seguro, las empresas constructoras y los guías turísticos y la policía local. Los efectos materiales del control del delito de estas adaptaciones privadas, dispersas y pequeñas, son difíciles de medir y nunca han sido, según creo, cuidadosamente evaluados. Pero lo que resulta más importante para nuestros propósitos es que estos cambios en la rutina diaria eventualmente produjeron efectos culturales duraderos. Cambiaron la forma de pensar y sentir de la gente, aquello sobre lo que la gente habla y la forma en que habla, sus valores y prioridades, lo que enseña a sus hijos y los consejos que da a los recién llegados al barrio. El miedo al delito, o bien la conciencia colectiva construida acerca del delito, ha sido gradualmente institucionalizado, se ha grabado en nuestros en sentimiento común y en la rutina de la vida cotidiana. Se ha incorporado a nuestros noticiarios, a las categorías de nuestras propiedades y a nuestros contratos de seguros, y de una forma más fantástica a nuestros mitos urbanos y el entretenimiento televisivo.
En tercer lugar, el complejo del delito, la cultura de las sociedades con tasas de delitos elevadas. El complejo del delito de la modernidad tardía se caracteriza por un conjunto distintivo de actitudes y creencias y presunciones. Primero, las altas tasas de delitos se consideran un hecho social normal. Segundo, la inversión emocional en el delito es generalizada e intensa, abarcando elementos de fascinación así como de miedo, indignación y resentimiento. Tercero, las cuestiones referidas al delito están politizadas y se representan frecuentemente en términos emotivos. Cuarto, el interés por la víctima y la seguridad pública domina en la política pública. Quinto, la justicia penal estatal es visualizada como inadecuada o ineficaz. Sexto, las rutinas defensivas privadas están generalizadas y existe un gran mercado en torno a la seguridad privada. Séptimo, una conciencia del delito está institucionalizada en los medios de comunicación, en la cultura popular y en el ambiente urbano. El trauma de la impotencia frente al miedo provoca la demanda de acción, la idea de que algo hay que hacer y de que alguien debe ser culpado. No solo obtiene cada vez más representación política, sino que además alimenta la acción política. La sociedad de extraños, abierta, porosa y móvil, típica de la modernidad tardía, ha generado prácticas de control del delito que intentan hacer que la sociedad sea menos abierta y menos móvil. Fijar identidades, inmovilizar individuos, poner en cuarentena a los sectores completos de la población, erigir límites y bloquear accesos. Y aunque estas estrategias no están de ningún modo determinadas por el campo social que he descrito, están fuertemente condicionadas por él y probablemente serían inconcebibles sin él. Bueno, hasta acá con este videito. Vamos a seguir en el próximo enseguida.